Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo cuatrimestre de esta materia que llamamos Biología Molecular en Banco de Sangre. Antes que nada les voy a pedir disculpas por las dificultades técnicas que pudieran surgir. Quizás haya diferencia de sonido entre una diapositiva y otra y bueno, no he podido editarlo. Bueno, esta materia, Biología Molecular en Banco de Sangre, nos va a permitir conocer distintas tecnologías que nos permiten estudiar los ácidos nucleicos, justamente desde el punto de vista del banco de sangre. Pero no hay que olvidar que estas tecnologías se pueden aplicar en muchos otros ámbitos distintos. Para poder comprender cómo utilizar estas técnicas, vamos a tener que entender cuál es la información que podemos obtener a partir de los ácidos nucleicos. Necesitamos conocer los mecanismos por los cuales el ácido nucleico transmite esa información de célula madre a célula hija a través de muchas generaciones y cómo esa información se utiliza para que las moléculas efectoras, que son las proteínas, en definitiva, sean las que realizan las acciones determinadas por esa información. Para poder comprender cómo funciona todo esto, necesitamos conocer a esta molécula tan particular que son los ácidos nucleicos. Una molécula que llevó muchísimos años deducir a partir de su estructura compleja, de su forma de multiplicación, de transmisión de esta información, de duplicación. Y todo esto, bueno, es lo que vamos a intentar revisar en esta primera mitad del cuatrimestre para luego, en la segunda mitad del cuatrimestre, poder ver cómo actúan esas técnicas utilizando esta información que podemos obtener a partir de los ácidos nucleicos. Vamos a comenzar entonces con la primera clase en forma virtual. Esta misma clase ustedes ya la han tenido en forma presencial conmigo y va a ser la única que tengan primero en forma presencial y luego en forma virtual. Como ya les he comentado seguramente, la idea de la cátedra es hacer un mix, una mezcla dada por clases online y virtuales y espacios de discusión presenciales. ¿Cómo es esto? Bueno, durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que la virtualidad tenía la ventaja para el alumno de que podía mirar los teóricos en el momento en que consideraba necesario, en el momento en que estuviera tranquilo, parar una diapositiva, revisar una y otra vez los conceptos, todo el tiempo que necesite para poder comprenderlo. En la presencialidad esto no ocurre porque la clase tiene que ir transcurriendo. Pero ¿qué pasa? La virtualidad tenía la dificultad de que si al alumno le surgían preguntas tenía que hacerlas por medio del mail y la ida y vuelta no era tan profunda, tan interesante como podría darse en un ambiente presencial. Entonces la idea de la cátedra es enviar el material teórico en forma virtual para que el alumno lo pueda mirar las veces que quieras, pueda comprender, pueda frenar, entender, rebobinar, generarse las dudas que tenga, aclararse las que pueda, y estas dudas generadas que no se puede aclarar, poder discutirlas en los espacios de discusión y de desarrollo que vamos a tener en las clases presenciales cada 2 o 3 semanas. La idea es que también nos podamos comunicar a través del mail, celologiauva@gmail.com, y que si ustedes tienen alguna duda que se pueda aclarar por ahí, lo podamos hacer. Entonces, resumiendo, la idea de la cátedra es enviar el material teórico por Google Classroom, ustedes lo van a leer y cada 2 o 3 semanas nos vamos a poder juntar a discutir asuntos puntuales de este material teórico y desarrollar esos mismos en el ámbito presencial. Para eso, obviamente, ustedes tienen que traer leídas estas clases porque no las vamos a repetir en el ámbito presencial, sino que vamos a profundizar en algunos puntos de las clases que les mando. Entonces, lo que se están encontrando en esta primera clase al abrir el Google Classroom va a ser un archivo Word con el cronograma que es tentativo. Este cronograma puede sufrir modificaciones de acuerdo a los feriados, paros, etcétera, que pudieran ocurrir. Pero ahí les voy a poner cuáles van a ser las clases presenciales y qué días se van a subir las clases virtuales, como para que lo puedan ir diagramando su propio tiempo.
Al mismo tiempo va a estar explicada la modalidad de aprobación, va a estar explicada lo mismo que ya hablamos en clase, cómo es el requerimiento para poder promocionar y qué es lo necesario para que ustedes aprueben esta materia. Al mismo tiempo les voy a mandar la primer clase en PowerPoint, la clase de herencia, que es esta misma que están viendo, con video y con PowerPoint. Y en algunos casos puede que suba también resúmenes en Word, donde les hago algunas aclaraciones que están fuera del PowerPoint, pero que bueno, sirven a la materia. Lo primero que tenemos que hacer para poder encarar una materia, para poder tener respuestas, es tener primero las preguntas, ¿sí? ¿Para qué sirve la biología molecular? ¿Qué es esta materia que vamos a cursar? ¿Qué es lo que estudia? ¿Para qué sirve estudiarla? ¿Tiene algo que ver con hemoterapia? ¿La puedo utilizar en algo? ¿Me sirve conocer esta materia para algo en particular de mi carrera? Si buscamos una definición de biología molecular en los libros, nos va a decir que es una rama de la biología que estudia los procesos biológicos a nivel molecular. La verdad que esta definición no aporta mucho, en realidad genera más dudas de las que nos quita. Eh, uno se puede preguntar qué es una rama de la biología, cuáles son esos procesos biológicos que se estudian, cómo los estudia, qué mecanismos utiliza para estudiarlos, cuáles son esas moléculas a nivel molecular que es la que vamos a ver, de qué moléculas me está hablando. Y en definitiva, ¿para qué me sirve conocer todos estos procesos? Bien, comencemos contestando la pregunta más interesante quizás y la más práctica, que es ¿para qué me sirve estudiar estos procesos? Lo que podemos decir es que la biología molecular nos brinda herramientas y eso ya de por sí es importantísimo. La biología molecular nos brinda unas herramientas que van a estar dadas por las técnicas de biología molecular, que nosotros podemos utilizar para el estudio de enfermedades. Diagnóstico de enfermedades genéticas, podemos encontrar un virus, como en el caso del coronavirus, donde hemos visto que se utilizaban técnicas de biología molecular. Podemos encontrar bacterias que contaminen alimentos en muy pequeña cantidad, pero que si nosotros estamos produciendo un lote grande, esas bacterias luego pueden afectar a bastante población. Podemos utilizar también las técnicas de biología molecular en el diagnóstico de diversas patologías genéticas, pero también las podemos utilizar para el tratamiento, generando terapia génica. En un futuro quizá podamos modificar algunos genes defectuosos para que la persona que esté enferma deje de estarlo. Quizás una persona que no puede producir insulina, modificándole el gen de la insulina que lleva, pueda empezar a producirla. Hoy en día no estamos habilitados todavía a hacer eso, no tenemos la capacidad ni técnica ni legislativa para hacerlo, pero se pueden producir estas proteínas in vitro y esa persona tiene la capacidad de inyectársela o de incorporarla a su organismo y poder tener una vida más cercana a lo normal. También podemos producir anticuerpos generando vacunas por ingeniería genética. También podemos utilizar la biología molecular en identificación. Las abuelas de Plaza de Mayo lo han utilizado para identificar nietos cuyos padres no estaban, pero utilizando técnicas de biología molecular se pudo llegar a afirmar que esos nietos eran justamente los hijos de estas personas desaparecidas a través de identificación, comparándolo con tíos, con abuelos o con otros familiares que estuvieran vivos. También la identificación de algún asesino o de algún violador, gracias a la posibilidad de obtener muestras de ADN en la víctima, lo han podido linkear y han ayudado a resolver algunos crímenes. También podemos utilizar las técnicas de biología molecular en la producción de medicamentos, en la producción de proteínas, pero también en la producción de alimentos mejorados. ¿Sí? Se pueden modificar genéticamente algunos alimentos y esto quizás es controversial. Hay algunas modificaciones que tienen que ver con la capacidad de que esos alimentos resistan a más temperaturas o a mayor sequía y otros que tienen que ver con brindarle al alimento la capacidad de resistir a ciertos herbicidas o pesticidas que bueno, quizás es un poco más controversial, como les digo. Por lo tanto,
podemos decir que la biología molecular me brinda un abanico enorme de herramientas, una variedad increíble que nosotros podemos utilizar en distintos procesos biológicos. Comprendemos entonces que las técnicas de biología molecular son herramientas. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esas herramientas? ¿Cuándo las puedo usar? Para esto necesitamos entender que existen procesos biológicos que están estrictamente regulados. Estos procesos biológicos necesitamos comprenderlos, saber cómo funcionan para poder utilizarlos y estudiarlos. Estos procesos están vinculados mayoritariamente con el mantenimiento y expresión de la información. Esta información que tiene el cuerpo humano para poder producir sus moléculas efectoras, que son, en definitiva, las proteínas. Nosotros recibimos información de nuestros antecesores que les ha servido para defenderse en este mundo, produciendo las proteínas que tenían que producir, teniendo las características que pudieran tener y compitiendo por el espacio con otros seres. Y cedemos luego esta información a nuestra descendencia. Si le sirvió a nuestros antepasados, le servirá a nuestra descendencia. Pero en estos procesos, en ocasiones, aparecen variantes, y sobre esas variantes se puede centrar también el estudio de la biología molecular. Comprendemos entonces que existe la necesidad de transmitir la información específica de generación en generación, que lo que sirvió a la generación anterior le puede servir a la generación actual y que lo que le sirve a la generación actual le puede servir a la generación siguiente. Entonces, esta necesidad de transmitir la información de la forma más fidedigna posible, más específica posible, más conservada posible, va a estar regulado por un proceso que vamos a denominar replicación y que vamos a ver más adelante. Además existe la necesidad de que esa información contenida, heredada y que vamos a heredar, que sea expresada correctamente, que las moléculas que van a ser las efectoras, como son las proteínas, puedan interpretar esa información de la forma más fidedigna posible. Y para esto vamos a involucrarnos con dos procesos, que son los procesos de traducción y los procesos de transcripción. Para poder comprender entonces estos tres procesos, necesitamos entender que la información tiene que estar conservada, que pueda ser transmitida a las moléculas efectoras, que no se pierda en el tiempo. Para eso nos vamos a necesitar una molécula, algo que contenga esta información, que pueda soportar estos procesos de transcripción y de traducción para poder generar las proteínas. Y para poder entender cómo funcionan estos procesos entonces de replicación, traducción y transcripción, vamos a tener que entender cómo se compone el material de estudio. Y para eso necesitamos conocer cómo funcionan, cuál es la estructura de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Esa información que va a estar contenida en el ADN y en el ARN, les decimos, va a transmitirse de generación en generación sin perderse, y para eso tiene que existir la capacidad de que el proceso de replicación se lleve a cabo. Pero también tenemos que tener la posibilidad de leer esa información contenida en el ADN y que se haga efectiva a través de las proteínas y de las enzimas. En definitiva, también lo que van a hacer las técnicas de biología molecular van a trabajar sobre esas moléculas, identificando los componentes específicos de cada uno de ellos y buscando. Si nos ponemos a pensar que estamos buscando un virus para hacer un diagnóstico, vamos a buscar algún componente específico de este virus situado en su ADN o en su ARN que lo diferencie de los demás virus para no, o de los demás componentes para no confundirlo. Si vamos a producir una proteína, vamos a intentar conseguir el ADN específico donde está la información para generar esa proteína y no otra. Si nos ponemos a pensar las técnicas de biología molecular para hacer algún diagnóstico específico, vamos a buscar esa información específica contenida en esa molécula de ADN, en ese fragmento de molécula de ADN y no otra. Entonces, las técnicas de biología molecular lo que hacen es interpretar la información contenida en esa molécula de ácido nucleico para poder trabajar sobre ella en el diagnóstico, en la producción, en el tratamiento o en lo que nosotros queramos hacer sobre esa región particular de la molécula de ADN.
Para poder estudiar entonces estos ácidos nucleicos necesitamos saber cómo es que se transmite esta información de generación en generación y cómo se diferencia un paquete particular de información del resto de la información contenida en estos ácidos nucleicos. Para esto vamos a tener que comprender los conceptos de herencia, la herencia genética, la teoría de la herencia genética, la teoría de la herencia mendeliana, que es la que nosotros conocemos hoy, comprendemos hoy y que nos ayuda a estudiar este ácido nucleico, tardó casi 2000 años en desarrollarse, ¿sí? Los primeros cuestionamientos acerca del mecanismo de la herencia se buscan en la antigüedad, pero estos eran muy distintos, como vamos a ver, al mecanismo que nosotros comprendemos hoy. Como les decía, surgen los primeros cuestionamientos acerca del mecanismo de la herencia en la antigüedad. Lo primero que aparece fue la necesidad de buscar mejoras agroganaderas, de mejorar la producción de los alimentos. Eh, Luego, con el tiempo, en la antigua Grecia, los filósofos comienzan a buscar intentar plantear respuestas a algunas preguntas, a algunas cuestiones humanas que tienen que ver con el dónde venimos, a dónde vamos y esas cuestiones. En estos momentos se empiezan a generar las primeras teorías acerca de la transmisión de la información. Los primeros cuestionamientos relacionados con este concepto de herencia aparecen en la prehistoria, hace casi 10.000 años, de los primeros que se tienen información. Eh, no tanto desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. El hombre aprendió a mejorar los cultivos mediante la reproducción selectiva de algunos individuos, buscando que algunas características deseadas, como tamaño, gusto o color, sean seleccionadas mezclándolas con otra planta de las mismas características. Lo mismo ocurría con los animales domésticos, donde juntaban a las vacas más grandes con los toros más grandes para tener terneritos más grandes, porque habían comprendido que esa información se transmitía y eso los beneficiaba en tener una mayor producción de carne para alimentar a toda la tribu. Todas estas cuestiones se realizaban sin realmente comprender los mecanismos, sino meramente por un proceso de observación y de producción. Eh, Se han encontrado en antiguas inscripciones en tumbas egipcias, incluso en la Biblia o en bajorrelieves babilónicos, se encuentran referencias a prácticas de mejoramiento vegetal, donde, por ejemplo, los egipcios habían descubierto que se podían producir fecundación artificial seleccionando flores masculinas de una palmera datilera y mezclando el polen con las flores femeninas de otra palmera, y de esa manera se podían escoger cuáles serían las mejores palmeras que tendrían descendencia. De esta forma se buscaba tener mayor producción, mayor resistencia de estos árboles a las distintas plagas, y lo que se buscaba en definitiva era obtener una mejor calidad de producción. Una de las anécdotas más interesantes que encontré es el tema de la zanahoria. La zanahoria no fue siempre naranja. Los primeros datos que se tienen acerca del uso de la zanahoria como alimento son de Afganistán, en pinturas que se encontraban en Afganistán en el año 3000 a.C. Las zanahorias que había en esos momentos eran violetas, blancas, rojas, incluso había zanahorias negras también. Pero ¿qué pasó? Cuando se empiezan a comercializar por todo el mundo, en el siglo XVI, las zanahorias llegan a Holanda. Y allí la casa Orange, la casa de los reyes de Holanda, tiene el color naranja. Por lo tanto, eh, algunos agricultores holandeses quisieron homenajear a sus reyes y por lo tanto empezaron a hacer cruzas buscando tener una zanahoria naranja que tuviera buen sabor, que tuviera resistencia y que obviamente fuera naranja. Y lo lograron. De ahí las tres variedades más modernas que más se cotizan, que más se venden, que son la Early Half Long, Late Half Long y la Scarlet, son zanahorias naranjas, producidas obviamente por la cruza de estos granjeros holandeses que buscaban eh, homenajear a su casa real. Para conseguir hoy en día las otras zanahorias, las de colores, hay que viajar casi hasta Medio Oriente, donde algunas
continúan estando, pero se pueden conseguir. Igualmente, las que están distribuidas a través de todo el mundo son estas naranjas que los produjeron los granjeros holandeses. Bien, les pido acá que hagan una pausa en esta diapositiva y que vean el video que yo les envié de la serie Cosmos, donde hablan sobre el desarrollo de los perros en la antigüedad, cómo el hombre tomó al lobo, que resultaba ser un ser salvaje, y lo transformó en el perro, que resultó ser un ser doméstico, utilizando todas estas cuestiones que estamos viendo. Les pido por favor que vean ese video y luego continuamos. Lo que nos plantea el video anterior básicamente es que hace aproximadamente 10.000 años los perros no existían como tal. ¿Sí? Son una descendencia de los lobos, una descendencia que el hombre fue modificando a través de las necesidades que ellos tenían. Si necesitaban un perro guardián, lo escogían los más agresivos y los más grandes para que pudieran cuidar eh, a sus amos. Si necesitaban perros de caza, intentaban buscar perros alargados y chiquitos para que se pudieran meter en las madrigueras y cazar a los conejos. Si lo que necesitaban era un perro de compañía, un perrito faldero, como conocen algunos, buscaban a los más chiquititos, a los más eh, tranquilos, para poder ser compañía de las personas que lo necesitaran. Es decir, se fueron eligiendo las distintas características, cruzando los perros que cumplieran con esas características, buscando afianzar ciertos rasgos y descartar otros rasgos. Es por eso también que los perros de raza, como se los llama, como se los denomina, generalmente viven menos que los perros mezcla, los perros de la calle, y por lo general existen ciertas patologías que están asociadas a ciertas razas, como por ejemplo, no sé, el pastor alemán que se descadera, o algunas especies de perro que terminan siendo diabéticos o que tienen problemas de riñón. Porque al ir seleccionando estas características específicas de cada uno de los perros, también lo que se fue haciendo fue evitando que algunos genes protectores se continuaran. ¿Sí? Entonces se seleccionaban características que uno buscaba, pero también se terminaban seleccionando características indeseadas y perpetuándolas en las distintas especies. Desde la antigüedad entonces se maneja el concepto de herencia de una forma práctica, poco teórica, en la búsqueda de mejorar la producción agroganadera, de mejorar, de obtener algún rédito, algún beneficio, manipulando de alguna manera la naturaleza, tanto en la producción de alimentos como, por ejemplo, en la necesidad de modificar perros para utilizarlos de alguna manera de acuerdo a las necesidades que tengamos. Cuando llegamos a la antigua Grecia, donde se da una explosión de cultura, ahí empiezan a haber algunos conceptos teóricos. ¿Sí? Este manejo empírico del concepto de herencia deja de ser utilitario, meramente utilitario, y se empieza a aplicar también en cuestiones teóricas, en cuestiones religiosas. Existen un montón de leyendas, un montón de personajes de la mitología que justamente manejan o juegan con este concepto de la herencia a partir de la producción de un ser imaginario, utilizando este concepto de que se hereda una fracción del padre y una fracción de la madre. Por poner un ejemplo, les traigo acá el Minotauro, donde era un hombre con cabeza de toro, ¿sí? Que había sido engendrado por Zeus, transformándose en toro y violando a una mujer. Obviamente hoy sabemos que si mezclamos una mujer con un toro no vamos a tener un minotauro, sino que vamos a tener una pobre mujer en, en la guardia de algún hospital. Pero la idea básicamente es que este concepto de herencia se empezaba a manejar desde un punto de vista teórico. Entonces, en la misma Grecia comienzan a aparecer filósofos que empiezan a preguntarse cómo actúa este mecanismo, cómo se rige, eh, y empiezan a generar teorías, a plantear teorías a partir de sus observaciones y de lo que pudieran con las herramientas de ese momento deducir. La primera teoría que se conoce es una desarrollada por Hipócrates en el año 400 a.C.,
donde Hipócrates planteaba, que existían ciertas partículas específicas o semillas que eran producidas por todas las partes del cuerpo y que estas semillas se transmitían a la progenie en el momento de la concepción. Esto hacía que ciertas partes de los descendientes se asemejen a las mismas partes en sus padres. O sea, estas semillas eran producidas por todo el organismo, estas semillas viajaban hacia el semen del hombre y algún fluido similar de la mujer, y en el momento de la concepción el ser concebido adoptaba estas semillas y por lo tanto eso hacía que algunas partes de su cuerpo se pareciesen a las de sus padres. Esta teoría de Hipócrates se llamó teoría de la pangénesis y había algunas cuestiones que no aclaraba. Por ejemplo, había características de los abuelos que reaparecían. Es decir, pongamos por ejemplo, en una familia donde había abuelos rubios y los padres eran morochos, y el niño terminaba saliendo rubio como los abuelos, y cumpliendo características de los abuelos, o sea, características que habían desaparecido en los padres volvían a aparecer en los abuelos. Entonces Aristóteles rechaza algunas de las ideas de Hipócrates y vuelve a plantear algunos mecanismos para esta teoría de la pangénesis. Lo que plantea Aristóteles en ese momento para modificar este conflicto, postuló que el macho, el semen del macho estaba formado por ingredientes imperfectamente mezclados, y estos ingredientes imperfectamente mezclados, algunos fueron heredados de generaciones pasadas. Entonces, en la fecundación, él propone que el semen masculino se mezclaba con el semen femenino, que él atribuía al fluido menstrual, dándole forma y potencia a esta sustancia amorfa. Y a partir de este material se formaba la carne y la sangre cuando se desarrollaba la progenie. Aristóteles acá hace alguna distinción también entre algunos animales y los seres humanos, que estos animales provienen de seres semejantes, y hay otros animales donde esta teoría de la pangénesis no se aplicaría. Es decir, para Aristóteles, algunos de los animales más evolucionados, como podemos llamar a los mamíferos o como podemos plantear de las aves, para Aristóteles se cumplía esta teoría de herencia de la pangénesis, pero había otros seres que provenían de la naturaleza. Según Aristóteles, los peces se formaban de plátanos secos que caían en el río, las orugas se generaban de las plantas, los piojos aparecían de la nada en la carne, y los insectos eran generados del rocío de la mañana que se posaba en las hojas, y a partir de ahí nacían los insectos. Según este caso, según lo que planteaba Aristóteles, las condiciones del medio darían el principio activo para que estos seres inanimados se transformaran en seres vitales, en seres con vida. Entonces, lo que planteaba la teoría de la pangénesis era la existencia de semillas circulantes en el organismo, que esas semillas iban a ser heredadas por la descendencia y eran las que le iban a dar las características propias, las características coincidentes con las del padre. Ahora bien, esta teoría fue refutada muchos años después, pasada la Edad Media, con un simple experimento. ¿En qué consistía ese experimento? Tomaron conejos de una línea pura. ¿Cómo se consigue una línea pura? Buscando siempre mezclar o cruzar individuos de las mismas características. En este caso, por ejemplo, conejos negros. Durante varias generaciones se cruzaron conejos negros hasta intentar quitar de sus componentes la información para el color blanco. Entonces, cruzaron dos conejos línea pura, dos conejos negros de línea pura, pero previamente a uno de esos conejos negros se le inyectó sangre de un conejo blanco. Si la teoría de la pangénesis fuera cierta, estas células blancas circulantes en el conejo blanco, inyectadas en el conejo negro, harían que alguno de los conejos de su descendencia tuviera el color blanco. Esto se repitió en varias ocasiones, se le inyectó a ese conejo negro varias veces células del conejo blanco, pero ninguna de la descendencia de este conejo negro cruzado con otro conejo negro terminó dando un conejo blanco. Por lo tanto, refutamos esta teoría de la pangénesis.
Hoy entendemos que en realidad las células que fueron extraídas del conejo blanco son células somáticas y que en realidad la información genética se va a transmitir a través de células sexuales. Por lo tanto, si nosotros infundimos células somáticas al conejo negro, no vamos a modificar la información genética que éste posea y por lo tanto su descendencia va a seguir teniendo la misma información que este conejo tenía. Ahora bien, descartada la teoría de la pangénesis, los seres humanos no podemos quedarnos sin explicar algo y por lo tanto se buscó una nueva teoría que pudiera explicar este mecanismo de la herencia. Alrededor del año 1650 se produce un renacer de la física. Hay nuevos descubrimientos, aparecen nuevas invenciones, se generan nuevas máquinas que llevan a que la física avance en distintos campos. Y este avance de la física en distintos campos hacen que otras materias empiecen a adoptar algunas teorías físicas para poder explicar su funcionamiento. Entonces aparecen explicaciones físicas a funciones biológicas. En este momento entonces entramos en teorías mecanicistas que empiezan a explicar las distintas funciones biológicas, como les digo, a través de conceptos físicos. Por ejemplo, la circulación sanguínea es vista como un flujo corriendo a través de un canal. Los impulsos nerviosos pueden ser explicados como electricidad que se transmite a través de las neuronas. Los movimientos musculares son explicados a través de los movimientos de la mecánica. Sin embargo, hay algunos aspectos complejos de la naturaleza de los seres vivos, como la reproducción, que no se podían describir en términos físicos. No se encontraba alguna fuerza que explicara estos conceptos. Entonces, frente a estas preguntas y dentro del marco mecanicista que reinaba en la época, se inventó un concepto de fuerza vital. La vida se perpetuaría a través de lo que denominamos una fuerza vital, que era una fuerza mecánica que no podía ser explicada aún. Este concepto de fuerza vital retoma algunos conceptos de los que había planteado Aristóteles y genera una teoría que es la teoría de la generación espontánea. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Aristóteles planteaba que los peces, por ejemplo, eran plátanos que habían caído al agua o que los insectos provenían del rocío y que la estructura, las fuerzas del ambiente hacían que esa materia inanimada tomara vida? Entonces, retoma la teoría de la generación espontánea esta idea y se plantea que la vida puede surgir de la materia inanimada siempre y cuando algunas condiciones del medio le dieran esta fuerza vital. Por lo tanto, esta fuerza vital hacía que materia inanimada cobraba vida. Es así que en el año 1648, basándose en esta teoría de la generación espontánea, Jean-Baptiste Van Helmont, un francés, propone una receta para fabricar ratones. ¿Cómo es esto? Él proponía que si uno dejaba en un establo una caja con ropa sucia y trigo, pasados 21 días se generarían ratones. Obviamente no aplicó el método científico porque esos ratones venían de afuera y no era que se generaban. Esta teoría, que hoy suena bastante absurda y con poco fundamento científico, necesitó una refutación en la época, y esa refutación se la dio Francesco Redi 20 años después, en el año 68, con unos frascos de vidrio conteniendo carne. ¿Cómo es el experimento que realizó Francesco Redi? Bien, tomó 3 frascos de vidrio, en uno colocó carne y lo tapó, en otro colocó carne y puso una malla de tela en la boca, y en otro colocó carne y lo dejó abierto. Pasado un par de días, en el frasco 1 se veía que no había generación de microorganismos dentro, en el frasco 2 se veía que existían larvas y gusanos en la tela, y en el frasco 3 se veía que había larvas y gusanos sobre la carne. Entonces, obviamente, lo que dijo Francesco Redi es: no se genera microorganismos en la carne de la nada, sino que las moscas vienen de afuera a depositar sus huevos y por lo tanto, si el frasco está abierto lo dejan sobre la carne y si el frasco está cerrado no pueden. Con esta teoría, con esta refutación, perdón,
de Francesco Redi, la teoría de la generación espontánea fue destruida, desapareció. Como hemos visto y como vamos a volver a ver, muchas veces los avances tecnológicos van marcando el camino por el cual el pensamiento va transitando. Y como veíamos antes, que la teoría de la generación espontánea se da en un momento donde todo se intentaba explicar por algún tipo de fuerza, unos años más tarde nos encontramos con que hay un gran avance en la construcción de cristales. La escuela holandesa consigue generar unos cristales mucho más potentes y entonces vamos a ver que hay avances en lo que tiene que ver con la astronomía y en lo que tiene que ver con la microbiología, porque el microscopio y el telescopio comienzan a encontrar estructuras mucho más pequeñas y a encontrar acercamientos mucho más grandes a los distintos planetas. Entonces, desde el punto de vista microbiológico, de Graf, Swammerdam y Malpighi describen estructuras en los órganos reproductores femeninos que antes no habían sido vistas. Se descubre así el folículo ovárico y se genera, a partir de este descubrimiento, una teoría preformista. ¿Qué es lo que planteaba esta teoría preformista? Que dentro del óvulo existe un ser humano en miniatura, un ser humano preformado, y que el semen masculino lo activa. Esta teoría preformista genera esta facción de científicos, que son los ovaristas, que lo que plantean justamente es eso, que el óvulo contiene un ser humano en miniatura y el semen lo activa. Como ocurre muchas veces en la vida real, frente a un Boca aparece un River y frente a un River aparece un Boca. Entonces, dentro de esta teoría preformista, aparecen los espermistas, que consideran también la existencia de un ser humano preformado, pero basándose en el microscopio de Leeuwenhoek, que era muy potente, ellos creen ver dentro de los espermatozoides a unos homúnculos, unos animalitos, unos seres humanos en miniatura, que estarían justamente dentro de los espermatozoides y por lo tanto la madre solamente serviría de incubadora. Esta facción de los preformistas son denominados los espermistas y si bien tenían conceptos similares con los ovaristas, se oponían en este aspecto. O sea, unos pensaban que el ser humano preformado estaba dentro del óvulo y otros pensaban que el ser humano preformado estaba dentro del esperma. Este gráfico, este dibujo que ven acá en esta diapositiva, es un dibujo de la época donde se explicaba cómo estaba el ser humano dentro de ese espermatozoide. Estas teorías preformistas no tenían ningún sustento experimental, no se había hecho ningún experimento de demostración de estas cuestiones y solamente se basaban en el hecho de que se creía ver al ser humano dentro del óvulo o dentro del espermatozoide. ¿Qué pasa? Cuando surgen estudios embrionarios nuevos, se van viendo que los embriones van desarrollando estructuras. Los distintos seres, incluso los fetos humanos, van desarrollando estructuras y no son un micro ser humano incluido dentro de una célula. Por otro lado, existe una refutación lógica que tiene que ver con un razonamiento más que con un experimento, que es la situación de que si cada hombre tiene dentro de sus espermatozoides un ser humano, dentro de ese hombre que está dentro del espermatozoide debe haber otro hombre en sus espermatozoides, que a su vez tenga otro hombre en sus espermatozoides, que a su vez tenga otro hombre en sus espermatozoides. Por lo tanto, las distintas generaciones, las siguientes generaciones, serían cada vez más pequeños. Esto aplica lo mismo para un óvulo, una mujer conteniendo una mujer o un hombre que a su vez contenga una mujer. En definitiva, las distintas situaciones, a modo de mamushka o de matriushka, harían que cada generación tenga dentro suyo a la siguiente generación en forma mucho más pequeña. Si nos ponemos a pensar que en ese momento regía la religión como base de la ciencia y que se consideraba que Dios había creado a Adán y Eva hace 5000 años, las distintas generaciones, haciendo un cálculo del tamaño que la siguiente generación tendría que tener en respecto para estar dentro de un óvulo, un espermatozoide, esto hacía que a las 20 generaciones el ser humano que esté dentro del óvulo del espermatozoide tendría que ser mucho más chico que una misma molécula, por lo tanto no podría existir, no podría ser un ser humano concebido
con un tamaño mucho menor a una molécula o a un átomo. Por lo tanto, esta teoría no tenía ningún sustento, ya que la raza humana se hubiera extinguido mucho antes de los 5.000 años que habían pasado entre la creación de Adán y Eva y los seres humanos que estaban en ese momento investigando. Ni hablar si consideramos que en realidad la evolución hace que el ser humano apareció muchos miles de años antes. Otra de las teorías que anduvieron por la época en el año 1801 era la teoría evolutiva de Lamarck. Lamarck plantea una teoría evolutiva donde la herencia se expresa a través de los caracteres adquiridos. El ejemplo más conocido de esta teoría de Lamarck tiene que ver con, por ejemplo, el cuello de las jirafas. Lamarck planteaba que durante su vida las jirafas podían estirar su cuello para lograr alcanzar las hojas más altas de los árboles y poder alimentarse en competencia con las otras de su misma especie. Aquellas jirafas que lograran alcanzar esas hojas más altas podrían llegar a estirar su cuello algunos centímetros a lo largo de su vida, y ese estiramiento de algunos centímetros sería heredado a su descendencia. Hoy en día sabemos que no es así y que lo que se adquiera durante la vida no se hereda a la descendencia, a excepción de algunos compuestos, de algunos seres, microorganismos, como las bacterias, por ejemplo, que podrían adquirir algunos caracteres y heredarlos a la descendencia. Pero en los seres superiores, en los seres más evolucionados, sabemos que no es así. Si yo me tiñera de rubio, mis hijos no nacerían rubios, y si yo perdiera un brazo, mis hijos no nacerían con un brazo menos. Por lo tanto, considerar que el estiramiento del cuello de las jirafas por unos centímetros sería heredado a su descendencia, sabemos hoy en día que no es cierto. Pero sin embargo, la teoría evolutiva de Lamarck sienta las bases para seguir pensando en una cuestión de evolución. Por esos mismos años surge una teoría que habla de la herencia mezcladora, ¿sí? Y que plantea que la información de los padres, información que tienen los padres, se mezcla y genera una nueva característica intermedia. Esta teoría obviamente no logra explicar los saltos de generación y en realidad lo que plantea es que al final todos seríamos homogéneos y la variabilidad tendría a disminuir. Es decir, si mezcláramos características amarillas heredadas del padre con características azules heredadas de la madre, obtendríamos una persona verde y estas características verdes se heredarían a la descendencia. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que las características amarillas, por decirlo de alguna manera, del padre y las características azules heredadas de la madre forman en un ser humano verde, pero que en las siguientes generaciones podemos volver a ver estas características azules y amarillas. Por lo tanto, esta teoría de la herencia mezcladora no tuvo mucho resultado, no fue aceptada y fue rápidamente refutada. En el año 1850, alrededor de ese año, Darwin comienza a dar una vuelta al mundo y empieza a observar distintos seres, distintos animales en las distintas regiones del planeta. Cuando vuelve a Inglaterra, él escribe un libro que funda las bases de lo que sería la teoría evolutiva de Darwin. Una nueva teoría evolutiva en donde Darwin plantea que la herencia se expresa a través de la selección natural. Y aquí es importante, lo más importante que plantea Darwin, es que justamente la naturaleza actúa como molde, como moldeador de los caracteres que se terminan expresando. Es decir, la naturaleza selecciona cuáles son los caracteres que un ser humano va a terminar dejando a su descendencia. El concepto de Darwin de teoría evolutiva lo que plantea es que los seres mejor adaptados al medio van a ser aquellos que puedan llegar a dejar mayor número de descendientes y por lo tanto las características de esos seres mejores adaptados tendrán mayor capacidad de subsistir en el tiempo frente a los seres menos adaptados que probablemente tengan menores posibilidades de dejar descendientes y por lo tanto sus características tenderían a desaparecer. Alfred Wallace, que también compartía conceptos con Darwin, en un momento plantea que la perpetua variabilidad de los seres vivos tendría que suministrar el material a partir del cual, por la simple supresión de aquellos menos adaptados a las condiciones del medio, solo los más aptos continuarían en carrera. Esto es decir, que tendría que haber varias características
para que los distintos organismos puedan escoger y que esas características serían elegidas bajo las condiciones que el medio aportara. Es decir, los más aptos se adaptarían mejor y serían más abundantes esas características, y los menos aptos se adaptarían peor y esas características tenderían a desaparecer. Por esa misma época, un ingeniero escocés, Jenkins, le plantea a Darwin que este resultado final tendría una uniformidad. Si la selección natural no tiene materia prima sobre la cual actuar, la evolución no ocurriría. Entonces, lo que Jenkins planteaba es que si la herencia diluye las variantes nuevas y la selección natural elimina las desfavorables, la variabilidad tendería a disminuir. Y por lo tanto, la predicción resultante es que las poblaciones deberían ser poco variables. Como es sabido, esta predicción no se corresponde con la realidad, de lo que se desprende que la selección natural no es una explicación adecuada. O sea, lo que plantea Jenkins en este caso es que si la selección natural fuera seleccionando justamente algunas características, las otras características que no fueron seleccionadas tenderían a desaparecer y por lo tanto no tenderíamos a la variabilidad sino a la uniformidad. Y esto chocaba con la teoría de la evolución de Darwin y le planteaba, lo que planteaba Jenkins es que la teoría de la evolución de Darwin entonces no era la adecuada, no era la verdadera, porque lo que vemos hoy en día es que la variabilidad de especies, la variabilidad de seres, tiende a ser cada vez mayor y no menor. Es por esos años que un monje checo, Mendel, realiza unos experimentos que van a terminar explicando cómo es esto de que la variabilidad se sostiene pese a que la selección natural elige algunas características. Desgraciadamente, los experimentos de Mendel fueron publicados en la revista científica de Brno, la ciudad donde él vivía en la República Checa, y como era una revista científica de una ciudad que no estaba vinculada con los grandes centros de divulgación científica, recién los experimentos de Mendel fueron apreciados y redescubiertos en el año 1900, casi 50 años, 40 años después de que él los planteara. Por lo tanto, si hubieran tenido la suerte de poder intercambiar conceptos entre Mendel y Darwin, la teoría de la evolución de Darwin hubiera sido aceptada mucho antes de lo que fue. ¿De qué se trataban estos experimentos de Mendel? Bueno, como ya les dije, Mendel era un monje, estaba en un convento y él se puso a estudiar, además de monje era botánico, se puso a estudiar características sobre las líneas puras de porotos. Como ya les he planteado, una línea pura es una línea donde la misma especie es cruzada entre sí para conservar ciertas características. Entonces, una línea pura de porotos iba a contener semillas lisas y otra línea pura de porotos iba a contener semillas rugosas. Durante varias generaciones esas líneas puras eran mezcladas entre sí, las lisas con las lisas, las rugosas con las rugosas. Lo que hizo Mendel fue estudiar 7 características distintas sobre estas líneas puras de porotos. Características como si la semilla era lisa o rugosa, el color de la semilla, verde o amarillo, el color de la flor, el color de la chaucha, la forma de esa chaucha, la posición de las flores y la talla de estas plantas. Eligiendo entonces líneas puras durante varias generaciones, las sostuvo y luego las empezó a cruzar entre sí. Decíamos entonces que Mendel venía trabajando en líneas puras de organismos, en líneas puras de porotos, y por lo tanto esas líneas puras iban a contener la información tanto del padre como de la madre, la misma información. Esas líneas puras las podemos denominar homocigotas, contenían información de ambos padres igual. Cuando Mendel decide mezclar estas dos líneas puras distintas, por ejemplo, si consideramos el color de semilla, mezcla unas amarillas con unas verdes, va a tener una primera generación filial, una primera generación de plantas hijas, donde todas ellas van a manifestar un color igual a uno de los dos padres. No mezclan la información, sino que solo se plantea uno de los colores, o amarillo o verde. En este caso se dio amarillo. Por lo tanto, Mendel plantea que toda la generación filial será igual en fenotipo a uno de los padres, comparte el fenotipo con uno de los padres.
A su vez, hace la deducción de la transmisión de la información de los padres a los hijos, y él comprueba que todos los individuos de la primera generación filial tienen el mismo genotipo, todos van a ser heterocigotas, todos van a compartir información amarillo del padre y verde de la madre. Por lo tanto, todos ellos van a ser iguales en genotipo, pero distintos al genotipo de los padres. A su vez, los hijos, como ya les dije, son todos iguales en fenotipo y comparten el fenotipo con uno de los padres. Por lo tanto, lo que él plantea es, para la primera ley, que hay uniformidad en esta primera generación filial y que cruzando dos razas puras, homocigotas, la descendencia será toda heterocigota y todas tendrán un carácter, un fenotipo igual a uno de los padres, expresando el carácter dominante. Entonces, si revisamos con esta primera ley los distintos conceptos que hemos visto, vamos a hablar de homocigota o heterocigota, ya sea que el componente de información es el mismo heredado de padre y madre, o sea, los individuos homocigotas contienen la misma información en los dos paquetes de información del padre y de la madre, y los individuos heterocigotas contienen información diferente, la del padre es una y la de la madre es otra. En estos individuos heterocigotas, generalmente, vamos a tener uno de los dos caracteres dominante y el otro carácter recesivo. Es decir, uno de los caracteres se expresa y el otro carácter no se expresa, pero continúa, se sostiene, queda esa información aunque no se exprese. Y esto es lo que vamos a ver que justamente era la deuda pendiente que le planteaba Jenkins a Darwin. Entonces, esa expresión, esa información dominante, va a ser la que regule cuál va a ser el fenotipo. El fenotipo nosotros lo entendemos como esa expresión de la información genética que está compuesta, que está contenida en el genotipo. Es decir, el genotipo es quien tiene la información genética y el fenotipo es cómo se expresa esa información genética. La segunda ley que plantea Mendel es la de la independencia de los alelos. Lo que él plantea aquí es que dos alelos que rigen cada carácter no se mezclan ni se fusionan, sino que se segregan a la hora de formarse los gametos, las células sexuales, teniendo cada gameto uno y solo uno de los alelos diferentes. Entonces, tomando dos individuos de esta primera generación filial, dos individuos heterocigotas, que contienen información para el amarillo y para el verde, pero que solo se expresa la información del amarillo, él los cruza, los mezcla y encuentra que en una segunda generación filial, en esta segunda generación filial, vuelve a aparecer algunos individuos verdes. Él se encuentra, estudiando esta segunda generación filial, que el 50% de esta generación es idéntica a sus padres, es idéntica a la primera generación filial, son individuos heterocigotas con el mismo fenotipo amarillo que la primera generación filial. Que el 25% de esta segunda generación filial es idéntico a cada uno de los abuelos, es decir, son homocigotas, vuelven a cruzarse los alelos similares y nos da un 25% de segunda generación filial homocigota y amarilla y un 25% de la segunda generación filial homocigota y verde. De esta forma lo que muestra es que la información se conserva y que los caracteres no desaparecen, sino que quedan recesivos, quedan sin expresarse, pero el color verde vuelve a aparecer en otra época. Esto es importantísimo y es lo que le brinda justamente a esta teoría de la evolución de Darwin las herramientas para poder decir cómo se conserva esta diversidad sobre la cual la naturaleza luego actúa. Es decir, si nosotros entendemos que el carácter verde es el menos es recesivo y es el que menos fuerza tiene para adaptarse al medio hoy en día, podemos entender que no se pierde y que el día de mañana, si este carácter pudiera adaptarse mejor, podría expresarse nuevamente y podría generar individuos que tuvieran el color verde y que pudieran adaptarse a las nuevas condiciones. En esta segunda ley vamos a tener entonces que entender los conceptos de alelo.
Cuando hablamos de alelo, hablamos de cada uno de los dos paquetes de información que codifican para justamente la misma característica. En este caso, el alelo amarillo y el alelo verde codifican para la característica color de semilla. El alelo rugoso y el alelo liso codifican para la característica rugosidad. Entonces, estos alelos son los dos componentes, uno del padre y uno de la madre, que codifican para la misma información genética. A su vez, entendemos que en las células somáticas tenemos dos alelos, uno heredado del padre y uno heredado de la madre, pero que cuando se generan las células sexuales hay una división que hace que la mitad de los alelos vayan a una célula y la mitad vayan a otra. Por lo tanto, los gametos, los óvulos, los espermatozoides o las distintas células sexuales de las distintas especies tengan la mitad de la información genética. No solo la del padre o solo la de la madre, sino que hay un intercambio en ese caso, pero vamos a tener solamente un alelo en las células sexuales y dos alelos en las células somáticas. Esto hace que llamemos a las células sexuales como células haploides, que tienen solo un alelo para cada información, y a las células somáticas como células diploides, donde tienen toda la información duplicada obtenida de la madre y obtenida del padre. Finalmente, Mendel elabora una tercera ley que tiene que ver justamente con la independencia de los caracteres, la independencia de las distintas características. Lo que él plantea es que al cruzar varios caracteres diferentes, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. En este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos el carácter rugosidad y el carácter color para cada semilla, vamos a obtener en los distintos entrecruzamientos distintas posibilidades. Vamos a obtener semillas amarillas y lisas, amarillas y rugosas, verdes y lisas y verdes y rugosas. Si nosotros consideramos que el liso es dominante sobre el rugoso y que el amarillo es dominante sobre el verde, las proporciones que se van a dar es que 9 de cada 16 individuos van a expresar los caracteres dominantes, es decir, vamos a tener 9 de cada 16 semillas amarillas y lisas, 3 de cada 16 semillas verdes y lisas, 3 de cada 16 semillas amarillas y rugosas, y solamente una de cada 16 semillas va a expresar ambos caracteres recesivos, es decir, la proporción de que ambos caracteres recesivos coincidan y sean expresados es de 1 en 16. Es decir, vamos a tener una semilla cada 16 verde y rugosa. Una planta que tenga estas semillas, obviamente cada planta va a tener las mismas semillas todas. La idea de esto es que los caracteres no se transmiten en conjunto, que no es que los amarillos van con lo rugoso, ni los verdes con lo liso, ni viceversa, sino que se pueden dar las distintas combinatorias porque los paquetes de información, los alelos que coinciden, que van para cada carácter, son independientes y no se transmiten en conjunto con otros. Todos estos conceptos de genética que vimos acá someramente, les pido por favor que los comprendan porque los vamos a necesitar y los vamos a utilizar en toda la cursada. Si pueden, revísenlos de algún libro de biología, en todos los libros de biología están. Cualquier libro de biología que tenga mecanismos de herencia, estos conceptos están. Y si tienen alguna duda puntual, obviamente, me pueden preguntar y las vamos a cotejar. Entonces, finalmente llegamos a la explicación de los mecanismos de la herencia mediante una teoría que hoy en día sigue vigente, que quizás el día de mañana pueda ser desvirtuada, pero que nosotros hoy en día consideramos como la teoría vigente, la que se explica mejor con las herramientas que hoy en día disponemos. Esta teoría plantea que la herencia es un mecanismo por el cual se transmite la información de padres a hijos, y esta transmisión de la información transmite características estructurales o funcionales de un organismo. La información de cómo se produce una proteína estructural, cómo va a ser una proteína funcional, cómo va a ser cada enzima que regule nuestro metabolismo, cómo va a ser cada proteína que arme las estructuras de nuestros órganos, todo eso se transmite a través de un mecanismo de herencia.
Este mecanismo de herencia transmite esta información en paquetes independientes, es decir, cada una de las distintas informaciones para cada una de las distintas proteínas, para cada una de las distintas características, viaja de manera independiente con respecto a otra información. Para cada una de estas informaciones en particular habrá una dualidad de información. Cada característica tendremos dos alelos, como hemos visto, que informarán para esa característica. Un alelo que proviene del padre y un alelo que proviene de la madre. Generalmente, solamente uno de esos dos alelos se mezcla. No se expresan los dos, a excepción de, como ustedes bien sabrán, en los grupos sanguíneos, por ejemplo, o en algunas cuestiones particulares, solamente uno de los dos alelos se expresa. Esa información proveniente del padre y esa información proveniente de la madre no se mezclan para una misma característica, no generan una información intermedia, sino que cada una viaja por separado y continúan por separado en la descendencia. A su vez no se mezclan las informaciones de las distintas características. El color de pelo y la altura se transmiten cada uno por su lado y no coinciden el color de pelo y la altura, sino que puede ser alto y rubio, bajo y morocho, o alto y morocho y bajo y rubio. Las características más favorables al medio tendrán mayores chances de adaptación, es decir, las características que tengan un mejor resultado, una mejor adaptabilidad al medio, serán aquellas que se expresen más. ¿Por qué? Porque los individuos que expresen estas características serán aquellos que tengan mayores chances de dejar descendencia, ¿sí? Si tuviéramos un animal fluorescente, probablemente sería descubierto enseguida y sería presa fácil de los animales que se lo quieran comer, o sería muy difícil que un cazador fluorescente pudiera conseguir presa. Por lo tanto, esa característica de la fluorescencia en este medio no serviría. Ahora, en otro medio donde quizás viviéramos en un planeta con fluorescencia, ese animal se adaptaría mejor y dejaría descendencia que uno que no lo es. Y estas características menos favorables, lo que plantea Mendel también, es que no desaparecen, sino que no son expresadas, quedan como caracteres recesivos, pero que se siguen transmitiendo de generación en generación a modo de reservorio de variabilidad. Estas características menos favorables hoy en día no son favorables, pero el día de mañana, quizás en un mundo distinto, donde haya que adaptarse de una manera distinta, esas características hoy menos favorables fueran más favorables y permitan la subsistencia de esa especie. Entonces, podemos decir que en el año 1865 nace la teoría vigente, la teoría genética, que es la que utilizamos hoy para explicar los mecanismos de la herencia, y se fundan ahí las bases de estos mecanismos de transmisión de la información. ¿Cómo se transmite esta información? Que va a ser en definitiva esta información la que vamos a estudiar nosotros con las técnicas de biología molecular, y por eso la importancia de comprender cómo se transmite. De todas maneras, les vuelvo a plantear, este trabajo no es tomado en cuenta hasta los primeros años del siglo XX, hasta el año 1901 creo que es, casi 40 años después. Por lo tanto, va a tardar un tiempo estos mecanismos de transmisión de la información en poder ser valorados y en poder utilizar estas bases para poder comprender teorías nuevas. Entonces, lo que nos deja esta nueva teoría genética, esta teoría de estos mecanismos de transmisión de la información, es que estos paquetes de información, que son en definitiva el objeto de estudio de esta materia, se transmiten y se transmiten por este mecanismo. Ahora, ¿cuáles son esas partículas hereditarias? ¿Cómo está conformado estos paquetes de información? ¿Cuál es el medio por el cual se transmiten estos paquetes de información? Que Mendel explica muy bien de forma teórica, pero no sabemos de qué forma se transmiten, cómo actúan para generar la diversidad y cuál es el componente, cuál es la materia prima, cuál es la estructura física, la estructura química por la cual se transmiten estas partículas hereditarias. Todo esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, en la segunda clase, donde vamos a ver la estructura de la molécula que en definitiva termina siendo el transmisor de esta información genética. Hasta acá llegamos con la primera clase. Les pido mil disculpas nuevamente si
la grabación no es muy buena, le pido mil disculpas si algún ruido de fondo se escucha. Intentaremos irlo solucionando a medida que lo vayamos viendo y les pido de nuevo que me envíen un mail a serologiauva@gmail.com y que igualmente yo les voy a mandar a través del Google Classroom algunas indicaciones de lo que vayamos viendo. La idea es que lo vayamos viendo clase por clase y la idea es que vayamos avanzando juntos y que no nos quedemos atrás, que veamos cuándo podemos volver a vernos y, y bueno, seguimos por esta vía comunicándonos. Hasta la próxima clase.